quiero saludar a nuestro invitado, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Bienvenido, gracias. ¿Cómo está, ministro? Qué gusto tenerlo acá en el programa. Es un placer compartir contigo siempre en esta entrevista, mandarle también un cordial saludo al pueblo salvadoreño que nos ve y que nos escucha a través de este importante medio de comunicación y también a través de las plataformas de redes sociales que yo sé que muchos estarán pendientes. Ministro desvelado de San Miguel, ya lo vimos en el Carnaval de San Miguel. Por ahí estuvimos, recibimos el nombramiento de funcionario distinguido para este Carnaval de San Miguel. Yo creo que para mí ha sido un honor principalmente porque primero para nosotros siempre como funcionarios el hecho de que estemos trabajando, realizando proyectos, realizando obras, invirtiendo los impuestos de los salvadoreños como deben de ser, no como se hacían antes, que en sobresueldos, en ONG y otro tipo de cosas, sino que en proyectos que transformen las comunidades más pobres, vulnerables, y llevar el desarrollo a esos lugares donde antes no llegaba, pues eso la verdad que es muy gratificante, porque tú sabes que a través de las diferentes obras, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, podemos ir cambiando la vida de las demás personas, ¿verdad? Es decir, donde antes no había un camino y la gente tenía que cruzarse un río para poder llegar a la escuela, para llegar a un hospital y que incluso en algunos casos pudieran morir familias, pues nosotros ahora estamos construyendo puentes, estamos haciendo caminos donde no habían, accesos donde no existían, entre otro tipo de proyectos. Bueno, incluso no solo proyectos de carretera, sino que también hasta proyectos en conjunto con otras carteras, como el Ministerio de Salud, es decir, ahí está el Hospital El Salvador, el apoyo con el Ministerio de Vivienda y así con diferentes carteras de Estado. Entonces, se llama las bóvedas, ¿verdad? Sí, las obras de mitigación. Y cayó un poco en el entorno esta nominación que le hizo don Will Salgado. Por cierto, ya tengo días de no conversar con él, lo vamos a invitar un día de estos. Lo que pasa es que está bien huraño, no quiere estar dedicando a trabajar. Saludos a don Will. Lo vamos a traer para conversar con él y hablar precisamente de los temas de desarrollo de San Miguel. Pero esta nominación suya se da en el contexto casi de digamos, del tema del periférico Gerardo Barrio, ¿no? Sí, hay varios proyectos que estamos desarrollando en el oriente del país, principalmente San Miguel. Por ejemplo, uno es el que tú mencionas, el periférico Gerardo Barrios, que de hecho es la obra de infraestructura vial más grande de los últimos 50 años que se ha ejecutado para el oriente del país en términos de infraestructura vial. O sea, ahí se pueden ver las imágenes del primer tramo de todo el proyecto. Este primer tramo era una inversión de cerca de 16 millones de dólares, pero todo el proyecto en sí tiene una inversión de 160 millones. Entonces, ¿por qué hago este comparativo? Porque, es decir, si ahorita de los 160 millones la primera inversión fue de 16, significa que lo que hace falta es muchísimo. Es decir, es un proyecto gigantesco para el oriente del país y que va a tener un gran beneficio para todas las familias, no solo de San Miguel, sino que también de Usulután, de Morazán, de La Unión, porque la idea es que tú para poder dirigirte hacia Honduras o hacia La Unión o hacia otros sectores, Morazán, ya no tengas que ingresar por la zona central de San Miguel, por la ciudad de San Miguel, sino que por una nueva carretera que es la que estamos construyendo en este momento. Atrasos no hay, pero sí han habido problemas legales con ciertos, pero eso se resuelve. Han querido decir que hay problemas legales. Lo que sucede es lo siguiente, ¿verdad? Es decir, en los proyectos de carretera normalmente nos es prácticamente imposible en algunos casos no tener que remover algún árbol, ¿verdad? Pero esto ya va contemplado en diferentes... O adquisición de terrenos, derechos de vía, ¿verdad? Tenemos que adquirir ciertos terrenos, obviamente todo esto es pagado, incluso tenemos una compensación ambiental solo en este proyecto por cerca de $1 millón para poder hacer siembra de diferentes árboles en diferentes zonas. Además, por cada árbol talado, nosotros hemos proyectado sembrar cerca de 1000 árboles. Lo que sucede es que, obviamente, un grupo de oposición quería decir cosas como que no habían permisos, no habían una serie de cosas, y todo era mentira, pues, ¿verdad? Es decir, no hubiéramos comenzado a construir el periférico Gerardo Barrios, Japón no nos hubiera dado la no objeción para que el proyecto por lo menos iniciara, si no se tuvieran los permisos necesarios. Es decir, es parte de todo el proceso para poderlo licitar, incluso la adquisición de los derechos de vía, al menos un 50%, y mientras se va construyendo vamos adquiriendo los demás. Donde no habían permisos era cuando estaba el FMLN, ahí sí no habían permisos, ni de construcción, no había diseño, no estaban adquiridos los derechos de vía, ahí sí no había nada, ¿verdad? Pero sí habían puesto la primera piedra.
Eso sí fueron a hacer, pero lo demás no estaba, pues, ¿verdad? A mí me llamaba la atención incluso el jefe de fracción bueno, de 4 diputados, porque ya casi que no existen, ¿verdad? De los 4 diputados del FMLN, que se pueden contar con los dedos, decía que ellos habían gestionado el periférico Gerardo Barrios, pues, ¿verdad? Es decir, me imagino que lo que gestionaron fue el río, porque en el río Taiziguate y en el río Grande de San Miguel estamos construyendo un puente. Lo único que encontramos fue el río, pero la obra no estaba, pues ni tan siquiera la habían comenzado, no había nada. Entonces, ellos siempre tratan de decir que ellos lo hicieron, que ellos lo han gestionado, que ellos esto, lo otro, ¿verdad? Es decir, pero al final el pueblo salvadoreño, los migueleños saben que todo lo que están diciendo es pura mentira, ¿verdad? Okay. Lo bueno es que ahora las cosas se están haciendo. Esta hora, hablando de San Miguel, quedémonos un poco en el oriente, porque obviamente todo el proyecto estratégico de proyectos, de planes están enfocados hoy con el tema de la ciudad Bitcoin, el tema del tren, el tema del aeropuerto, en fin, hay una mirada muy centrada directamente con el tema de Oriente. Sí, y es que el oriente del país por décadas ha sido abandonado, es decir, incluso si tú puedes ver las diferentes carreteras que te dirigen a San Miguel, que te dirigen a La Unión u otros sectores, todas son incluso a 2 carriles, y no solo eso, sino que también hay pocos proyectos de desarrollo que se han llevado a la zona oriental. Hay diferentes vías de municipios que no están pavimentadas. Por ejemplo, Morazán, prácticamente la mayoría de los municipios no tienen su vía principal o su conectividad principal pavimentada. Ahora nosotros, en el gobierno del presidente Nayib Bukele, estamos saldando esas deudas históricas. Por ejemplo, en Morazán ya estamos por terminar la pavimentación de 2.7 kilómetros de la ruta que conduce desde San Simón hacia San Isidro. Una ruta sumamente importante que conecta 2 municipios de Morazán y que la calle era de tierra. Y no solo eso, sino que ya iniciamos con la reconstrucción de la carretera desde el kilómetro 18 y que nos lleva hacia Perquín. Son cerca de 50 kilómetros los que vamos a reconstruir. No solo los vamos a reconstruir, sino que vamos a ampliar los anchos de los carriles, vamos a construir hombros y vamos a construir ciclovía en toda la ruta. Y no solo eso también, sino que también hay una decena de puentes que se van a hacer. De hecho, en Chilanga, en Morazán también, estamos construyendo un puente que en este momento lleva un 85% de avance, que ya se colocaron las vigas de concreto, que ya se coló la losa en la zona. Y hay una serie, de hecho, en las imágenes se puede ver, ese es un paso a desnivel, por ejemplo, este se va a construir en el sector de Quelepa, que nos va a dar acceso a una carretera nueva de 17 kilómetros. Esta otra imagen es del puente Chilanga, por ejemplo, cómo va a quedar al final cuando termine su construcción. Estamos construyendo un puente sobre el río Grande de San Miguel, que se puede ver en las imágenes, a 4 carriles, un puente de 115 metros de longitud. También estamos construyendo un puente sobre el río Taiziguate, que también va a beneficiar a miles de salvadoreños de 110 metros aproximadamente. Así también otras obras que se están realizando en el oriente del país y que van a tener un gran impacto. Vamos a reconstruir la calle de Sirama San Miguel, estamos ahorita en la etapa de diseño y ya vamos a iniciar con ese gran proyecto. También desde el Delirio San Miguel ya iniciamos con la reconstrucción de esa vía importante y que el presidente también lo anunciaba como uno de los proyectos que se iban a hacer. En Yayantique, por ejemplo, en La Unión vamos a pavimentar una calle que conduce hacia Anchico y que es una vía sumamente importante, que es promesa del presidente de la República y que no solo eso, sino que también va a beneficiar a miles de ciudadanos que viven en la zona desde Uluazapa y Ucuayquín. Ya pavimentamos la calle principal y así diferentes sectores que sabemos que por décadas habían estado abandonados, pero ahora con la obra pública vamos a llegar a esos lugares. Y solo quiero mencionar algo, y es que este miércoles se van a recibir las ofertas de la construcción de 3 muelles en las islas del Golfo de Fonseca, uno en Punta Chiquirín, otro en Zacatillo y otro en Conchagüita. Obras de cerca de 8 millones de dólares que también van a tener un gran impacto para la economía nacional, para los pescadores y que va a dar un impulso a la economía nacional y principalmente a las islas del Golfo de Fonseca que por décadas estuvieron en el abandono. Okay, interesante esa construcción de estos muelles porque al final a quienes va a beneficiar directamente también son a los pescadores locales, ¿verdad? Que no tienen a lo mejor un acceso tan abierto como lo que podrían tener ya con ellos. Sí, de acuerdo, y no solo es el muelle artesanal que se va a construir, sino que también
todos los insumos necesarios que se van a garantizar, no solo para los pescadores, sino que para reactivar también el turismo en las islas del Golfo de Fonseca. Por ejemplo, vamos a construir restaurantes, centro de acopio para los pescadores, espacios de capacitaciones, espacio para que esté el Ministerio de Turismo, Corsatur, la Politur, espacios como anfiteatros, entre otro tipo de espacios adecuados para que pueda llegar la población salvadoreña a esos sectores y se pueda desarrollar el turismo en la zona, además de todo el comercio de la pesca y de otro tipo de comercios que pueden desarrollarse en el lugar. Entonces, lo importante es que estamos llevando esos proyectos que lamentablemente fueron negados en el pasado, pero ahora las obras están llegando poco a poco. Qué bueno porque yo recuerdo, y siendo desde luego del oriente del país, era común decir en todo este tiempo atrás que cuando usted pasaba Del río Lempa. del río Lempa, Oriente ya era otro país, ¿verdad? Otro mundo, ¿verdad? Y es precisamente por todo el tema de agenda, de prioridades, de temas, de proyectos estratégicos que no se tenían. Y yo creo que eso es bien importante verlo desde el punto de vista de cómo ahora la mirada se está poniendo donde históricamente se está haciendo justicia para Oriente, ¿verdad? Alguien aquí me escribe y dice, ¿por qué en el occidente ahora ya no sé? Occidente tuvo en el pasado la mayor parte de gestiones de proyectos estratégicos para el occidente. Y Sí. Oriente quedaba en el olvido. Sí, y lo que sucede es que también estamos mencionando algunos proyectos de Oriente, pero no significa que Occidente está en el abandono. Claro, ya vamos a hablar de la... Y podemos hablar de una serie de proyectos, Claro, ¿verdad? vamos a hablar, por cierto, también del beneficio, entiendo, puedo decirlo que ya hoy... Sí, sí, sí. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, y estamos haciendo una valoración sobre el enfoque, el énfasis de proyectos que ha tenido en esta gestión el oriente del país, que a lo largo de la historia, y tratando la manera de ser un poco, digamos, razonable en pensarlo, casi los enfoques de proyectos estratégicos de gobiernos anteriores estaban muy enfocados hacia el oriente, hacia el occidente del país, y por esa razón muchos decíamos, bueno, de Lempa para allá es otro país, ¿verdad? Porque casi por lo general no había proyectos destinados. Pero bueno, eso no significa que Oriente, que Occidente, Centro y Occidente no se esté viendo. De hecho, el presidente de la República puso junto a usted la primera piedra para la construcción de un puente en el tema de la Echadura, ¿no? Que creo Sí. que es importante, sobre todo tratando la manera de viabilizar el tráfico de carga en esa zona, ¿no? Sí, y una inversión de más de 30 millones de dólares que se va a ejecutar solo en ese proyecto de infraestructura. Es una nueva carretera de 1.4 kilómetros a 4 carriles que se va a construir. Lleva un intercambiador, se va a construir un nuevo recinto fronterizo con tecnología de primer mundo. Eso va desde el kilo 5. Desde el kilo 5 hacia la Echadura. Pero la carretera nueva es de 1.4 kilómetros a 4 carriles e incluye, como menciono, la construcción de un puente también, que va a ser el puente más largo de nuestro país, casi de 300 metros de longitud, incluyendo sus accesos al puente, y que no va a tener un apoyo central. Va a ser el primer puente con esta longitud y sin pila, sin apoyo central. Entonces, es una inversión importante. Aquí pasan más del 30% de las mercancías de nuestro país, es decir, una buena parte de nuestras exportaciones pasa por esta zona. Entonces, al hacer este tipo de obra, nosotros podemos reducir los tiempos, los costos de transporte, y al reducir los costos de transporte, obviamente se abaratan los costos de las mercancías, y eso hace que se incrementen las exportaciones de nuestro país, se generen más ingresos, y al generar más ingresos se pueden generar más empleos, y al generar más empleos pues se dinamiza nuestra economía, porque la gente con sus ingresos que recibe obviamente tiene que consumir, tiene que comprar comida, tiene que comprar bienes y servicios para poder sobrevivir, y esto hace que al final vaya generando un empuje a la economía local y esto genere un crecimiento económico. Entonces, al final, y eso sin contar, porque alguien puede decir, bueno, pero incluso en el oriente o en otros sectores del país puede decir, bueno, ¿y a mí qué me va a beneficiar ese puente en la Echadura? ¿Qué me va a beneficiar ese nuevo recinto fronterizo que van a construir ahí en el sector de la Echadura con tecnología de primer mundo? ¿O qué me va a beneficiar la nueva carretera de 1.4 kilómetros? Pero es que al hacer esta obra, nosotros lo que vamos a hacer es reducir los tiempos y los costos logísticos de nuestro país, que son altos, incluso en Centroamérica son altos, en promedio. El costo por transportar una tonelada por kilómetro anda por cerca de 17 centavos de dólar.
Cuando en otros países, como Uganda, anda por 8 centavos, Burkina Faso anda por 9 centavos, Ruanda anda por 11 centavos, es decir, países que tienen incluso infraestructura mucho más básicas que las nuestras, tienen menores costos, y no solo los costos, sino que también los tiempos. Las mercancías pasan entre 48 horas y 72 horas en las aduanas, cuando en otros países pasan cerca de 16 horas o incluso menos. Entonces, todo este proyecto va a tener un gran impacto al reducir los costos y los tiempos. Obviamente se van a abaratar los productos locales y eso va a generar que al final incluso disminuyan los costos de la canasta básica. Entonces, ese impacto va a ser masivo en la economía. No solo es para el occidente del país, sino que en todo El Salvador. Además del incremento sustancial de las exportaciones por esto mismo, ¿verdad? Y el desarrollo que se puede generar. Entonces, y eso por decir un proyecto, porque en el occidente estamos haciendo decenas de proyectos. Vámonos a Claudia Lars. ¿Sí? Se inaugura, miren qué buena noticia, se inaugura ya hoy en diciembre. Sí, sí, el periférico Claudia Lars es una obra que se diseñó y se está construyendo en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y digo esto porque obviamente no van a tardar por ahí poniendo una foto con un sol con el expresidente que pasaba más dormido que despierto, diciendo que ellos lo hicieron. Pero no lo hicieron ellos. Es decir, ellos lo único que hicieron a saber qué fue. El hoyo del Chaparral fue lo que nos heredaron y un hoyo que había en el Bypass de la Libertad, que al final tuvimos que volver a licitar el proyecto. Pero en este caso, el periférico Claudia Lars es una obra que se está construyendo en el gobierno del presidente. Hay una contrapartida del gobierno de El Salvador de cerca de 50 millones de dólares y parte de estos fondos se están utilizando para terminar la construcción de este gran proyecto de carretera. Este parte desde el desvío de Opico hasta el desvío de Zacacoyo. El proyecto como tal incluye la construcción de dos rotondas, uno en Opico y otro en Zacacoyo, pero eso no significa que nosotros como gobierno no vayamos a hacer otro tipo de obras adicionales, porque en Opico, por ejemplo, y en Zacacoyo vamos a construir 2 pasos a desnivel. Hago mención a esto porque muchas personas se preguntarán, bueno, pero quizás el redondel no vaya a resolver del todo el problema del tráfico en el tiempo. Y van a tener razón, pues, ¿verdad? Por eso es que nosotros hemos proyectado la construcción de 2 pasos a desnivel, tanto en Opico como en Zacacoyo, y ambos ya tenemos los diseños de ingeniería y luego que entregamos esta obra, pues vamos a iniciar con la construcción del paso a desnivel y luego con la construcción de la nueva carretera de Los Chorros, que es otro proyecto adicional que nosotros tenemos. Pero lo importante es, esta obra ya tiene un 98% de avance, el periférico Claudia Lars. En este momento estamos todos en el proceso de señalización de toda la vía, tanto la señalización vertical como horizontal, y además que estamos señalizando también la ciclovía en los 10.08 kilómetros de carretera. Ya está pavimentada toda la carretera, ya básicamente lo que estamos haciendo es conformación de algunos taludes, terminando algunas obras de drenaje, canaletas, que básicamente incluso es poco lo que hace falta. ¿Por qué no hubo ingreso, dice aquí alguien, en los planes, por qué no se proyectó un ingreso hacia Opico en el redondel? Un ingreso hacia Opico. No sé si Lo que sucede es... No sé si logra comprender un poco la pregunta. Sí. Lo que sucede es que dentro de es decir, ahorita hemos hecho una parte de la obra que vamos a ejecutar al final en su totalidad. ¿Cuál es esa obra? Pues es un paso a desnivel. El paso a desnivel lleva una rotonda y además un paso elevado en la zona central y otros accesos tanto en Opico como todo el sector de Quezaltepeque, Santa Ana, Sonsonate, porque el periférico Claudia Lars nos dirige hacia Sonsonate. Yo creo entonces, que cuando usted viene y conecta, para conectarse, tiene que ir a dar la vuelta casi buscando Quezaltepeque, dice. Sí. Para conectarse. Lo que sucede es que ahorita que nosotros construyamos el paso a desnivel, pues ahí vamos a hacer todas esas obras complementarias para poder dar acceso hacia ese sector de Opico. Esto ya lo tenemos nosotros identificado, lo que sucede es que si nosotros ahorita lo habilitamos, lo que podemos generar incluso son cuellos de botella en algunos tramos. No significa que no se va a hacer la obra, sino que ahorita terminamos la primera fase, digamos, que sería la rotonda, y luego, paralelamente, vamos a estar trabajando en la construcción del paso a desnivel, y ahí se van a hacer todas las incorporaciones necesarias, tanto para Opico como a los diferentes sectores que va a conducir esta carretera. Pero lo importante es que las obras se están haciendo, ya el proyecto está a punto de terminarse, que es el periférico Claudia Lars, y las otras obras adicionales, como los pasos a desnivel, en el desvío de Opico, en el desvío de Zacacoyo,
y la ampliación de la carretera desde Opico hasta Las Delicias, pues ese es otro proyecto que nosotros hemos venido trabajando, que ya está el diseño terminado y que esperamos licitarlo muy pronto para que todas las familias que viven en el occidente del país puedan ser beneficiadas con este proyecto de infraestructura. Ok, ¿estamos hablando al inicio de diciembre o mediados? La inauguración. La inauguración nosotros esperaríamos que a más tardar en el mes de diciembre esté terminada. Obviamente esperamos que a más tardar en diciembre ya esté. Nosotros al menos ya la hora ya la vamos a tener concluida para habilitar el tránsito vehicular y aquí puedan circular más de 15.000 vehículos en promedio diario, que es la estimación que nosotros tenemos de todas las familias que van a venir desde y hacia Sonsonate, hacia los diferentes sectores, principalmente San Salvador, Quesaltepeque, entre otros. La idea de este proyecto al final es que nos reduzca cerca de 20 a 30 minutos de tráfico vehicular, que es el que normalmente las personas tenían que pasar por el sector de Lourdes y por Ateos. Ahora ya no vamos a pasar por esos tramos, sino que directamente por esta nueva carretera que va a tener un gran impacto para nuestro país. Además que una buena parte de la carga que proviene del puerto de Acajutla tiene que pasar normalmente por Lourdes y Ateos. Ahora ya no va a pasar por ese sector, sino que va a poder ingresar directamente por esta nueva carretera que va a tener un gran impacto para nuestro país. Será de mucha oxigenación, de mucha, digamos, circulación de esta zona. Ministro, ¿cómo está este paso de nivel en el sector que conecta precisamente viniendo del aeropuerto? Y hay una pregunta, ¿qué tan necesario era hacer por el tema de importancia, de inversión que tiene ese paso de nivel ahí? Sí, normalmente puede suceder esa pregunta porque, es decir, prácticamente los vehículos... Y me conecto hacia lo que sería la calle de Pato Canal, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que en la carretera litoral principalmente tenemos una buena parte de la carga logística que va hacia nuestro vecino Honduras y que va al oriente del país y que tiene que ingresar desde la carretera litoral hacia la carretera Comalapa. Y normalmente toda esta carga tenía que pasarse los 4 carriles de la carretera e incluso esperar para poder transitar debido a la gran cantidad de vehículos que van hacia el aeropuerto, que van hacia el oriente del país. Entonces, la idea, más allá del paso a desnivel, es garantizar la seguridad vial de todos los conductores que van hacia las diferentes playas de la Libertad y también la carga logística que viene del puerto de Acajutla, que pasa a la carretera litoral y que de alguna manera tenía que atravesarse los 4 carriles de la carretera en ese tramo. Pero quiero mencionar algo adicional y es que, bueno, pero alguien puede decir, pero mejor hubieran comenzado con el paso a desnivel en el Utila, hubieran comenzado con el paso a desnivel en el redondel de integración, o hubieran hecho primero el de Opico, hubieran hecho uno en Bifrío, en Soyapango, etcétera, ¿verdad? Lo que sucede también, y esto hay que mencionarlo, es que habían algunos recursos, como ahora no es como antes que ya tenían a los ganadores y solo faltaban las licitaciones y prácticamente ajustaban todos los presupuestos y el dinero a saber qué se hacía. Ahora hemos tenido remanentes en los proyectos que se han estado licitando y adjudicando. Uno de ellos, de los remanentes que tuvimos, fue en el periférico Claudio Larce. En otros proyectos también tuvimos diferentes remanentes en las obras para poder adjudicarlos y al final esos remanentes nos dijo Fomilenio en ese momento, miren, podemos hacer algunos proyectos, pero tienen que ser en los lugares donde ya estamos haciendo las obras. Y los diseños ya tienen que estar terminados. En ese momento ya se tenía finalizado el diseño del paso a desnivel en la carretera Comalapa que conecta e intersecta con la carretera litoral. Entonces también, aprovechando esos recursos que estaban a punto de perderse, porque si no lo adjudicábamos en básicamente 2 meses, los recursos se podían perder. Entonces nosotros lo licitamos, lo adjudicamos y al final pudimos utilizar esos fondos, que aparte eran una donación, para poder terminar con el proyecto, para poder ejecutar este nuevo proyecto del paso a desnivel en Comalapa. Entonces fue justamente por eso y además que estamos garantizando la seguridad vial en ese tramo de carretera. ¿Hay estudios que sí justifican que valía la pena hacer ese tramo? Hay estudios de factibilidad, estudios de tránsito que garantizan que el paso a desnivel era necesario en ese tramo, principalmente, como menciono, para garantizar la seguridad vial de miles de conductores que transitan principalmente de la carretera litoral y que tenían que llegar hacia la carretera Comalapa. Entonces, justamente el proyecto va a garantizar eso, la seguridad vial de miles de conductores que transitan por esta ruta y además
que todos los turistas, todas las personas que vengan del extranjero, ahora con el nuevo proyecto de Sur City que se va a desarrollar a través del Ministerio de Turismo, junto con otras carteras de Estado, entre ellas nosotros como Ministerio de Obras Públicas, pues vamos a poder generar un polo de desarrollo en la zona del Puerto de la Libertad. Entonces todos los turistas van a poder ir más fácil hacia las diferentes playas de la Libertad desde el aeropuerto. Sí. Antes, para poder ingresar a la carretera litoral, tenían que atravesarse, como menciono, los 4 carriles de la carretera. Carriles para hacer el quiebre ahí a San Luis. Es correcto. Ministro, son buenas noticias y con este tema de la solución que merecen los habitantes de la zona norte del Gran San Salvador, los periféricos, ¿cómo están el avance de esas negociaciones? Hablo sí. Del sector de La Gloria, el sector también de la 75, creo que hay otro también ahí, ¿no? Sí, bueno, en este momento son cerca de 7 pasos a desnivel. Lo que hemos adjudicado de estos son 6 para diseño y 1 para construcción. Para mencionar algunos, y quiero mencionar también cuál es la idea de la construcción de estos pasos a desnivel, y es que el objetivo principal es mejorar los ingresos y la salida de la ciudad, porque alguien puede decir, bueno, pero es que al final el paso a desnivel lo único que va a mejorar es el movimiento de un tramo a otro. Y al incentivar el uso del vehículo, lo que vamos a hacer es que hayan más cantidad de vehículos circulando en el país y al final esto va a generar más tráfico vehicular, entonces el paso a desnivel, alguien podría decir, no va a solucionar el problema del tráfico. Pero lo que pasa es que lo están viendo de una manera reduccionista, porque no están viendo todo el plan maestro que como gobierno queremos ejecutar. Normalmente en los países desarrollados, los pasos a desnivel y este tipo de obras importantes se desarrollan, como menciono, en los ingresos y las salidas de la ciudad. Ya dentro de la ciudad se le apuesta al transporte masivo y al transporte moderno, no como en nuestro país que tenemos un transporte obsoleto, ineficiente, y estamos conscientes de eso y obviamente hay que transformarlo. Ya hay reformas de ley en la Asamblea Legislativa que han sido presentadas por parte del Viceministerio de Transporte. Ya hay una serie de actividades que nosotros estamos planeando para desarrollar, para ir cambiando ese esquema perverso que por décadas ha estado alimentando el sector transporte y que sabemos que necesita una sacudida bastante grande para poder ir cambiando la movilidad de todos los ciudadanos. Pero una parte, obviamente, que es lo más importante, es el transporte, y hay proyectos que ya están encaminados, incluso estudios que nosotros hemos adjudicado y que ya están a punto de finalizarse, que nos van a indicar cuál es la mejor solución de movilidad de los ciudadanos. Pero adicional a eso, se van a construir proyectos de infraestructura. ¿Y a dónde? En los ingresos y las salidas. Por ejemplo, y no necesariamente pasos de nivel, por ejemplo, la carretera de Los Chorros. Ese es el ingreso de las personas de Santa Ana, de Sonsonate, de Aguachapán, hacia el área metropolitana de San Salvador. Entonces estamos aliviando un ingreso a la ciudad. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el sector de Soyapango? Pues hay un proyecto de factibilidad en este momento de transporte masivo que va a tener una conectividad con Soyapango. ¿Qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, para todas las familias que viven en Zaragoza, Nuevo Cucatlán, carretera al Puerto de la Libertad o las playas de la Libertad? Pues normalmente alguien que venga de San Salvador y quiera ir hacia esos sectores tiene que pasar por el redondel Utila. El redondel Utila genera un cuello de botella principalmente en horas de la tarde. Y todos los salvadoreños que pasan por ese tramo no me dejarán mentir. Y es la única intersección donde hay problema. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este momento? Pues licitamos y adjudicamos la construcción de un paso a desnivel en ese sector para garantizar que el flujo sea más ágil en esa zona. Ese es el primer proyecto que ya inicia la construcción de los 7 pasos a desnivel. ¿Cuándo comienza Utila? Nosotros tenemos planeado que a partir del 15 de diciembre. Ahora bien, sabemos que diciembre es una época donde todos los salvadoreños festejan y obviamente hay bastante movimiento, entonces muy probablemente que la construcción como tal la iniciemos en el mes de enero. Pero ya nosotros a partir del 15 de diciembre ya estamos preparados para ingresar con maquinaria, equipo y todos los elementos necesarios para poder iniciar con la construcción, por eso menciono eso. Ya estamos moviendo los postes de tendido eléctrico, ya se están haciendo diferentes reorganizaciones para que este proyecto se convierta en una realidad y lo empecemos el próximo año y lo terminemos también el próximo año. Y así también otros pasos a desnivel, como uno en el Árbol de la Paz, otro en el Hermano Lejano, esos están en diseño e ingeniería. Y de igual manera, en el Boulevard Constitución vamos a construir 4, uno en el Redondel Integración, otro en la calle Sacamiles, otro en la intersección de calle Principal La Gloria y otro en la intersección de calle El Volcán. Entonces, todos estos pasos a desnivel son obras importantes, una inversión de cerca de $74 millones entre los 7 pasos a desnivel,
pero obviamente a medida que vayamos licitando y adjudicando, esperamos ir teniendo ahorros y obviamente la inversión esperamos que sea mucho menos que esta. Me encanta arrancar la semana, abrir la semana precisamente con buenas noticias. Gracias, ministro, por habernos acompañado. No, gracias a ti, Ernesto. Es un gusto haberte acompañado en esta entrevista y también mandarle un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos escucharon esta mañana.